Eso lo sabemos desde el día cero. No. Siguiente bloque, Y sabemos por favor. que han sido unos narcotraficantes, asesinos, secuestradores. Entramos, excepto lo que ya entramos está a en la salud. fiscalía. No, Y pongámosle cuidados seriedad a intensivos, eso. pero Pero mire, vamos vamos a a ver seguir eso. las reglas. Y hablando de seguir las reglas, ustedes tienen la oportunidad, por eso las paletas de sí o no. Era evidente que ustedes han debatido, ¿cuántos debates han tenido? Y ya saben cómo piensan los otros. Si usted vio que David Luna respondió que sí, cuestiónele a David Luna o a Aníbal Gaviria y aprovechan su minuto para cuestionar a su Exactamente. contrincante. Puede pensar lo que quiera, pero que lo diga un tribunal hace toda la Pero diferencia. ahí quedó el contraste al final ¿No? de los que sí y de los que no. Vamos con otro asunto que le importa mucho a la gente, que es el asunto de la salud. Candidata Paloma Valencia, candidato Juan Manuel Galán, candidato Aníbal Gaviria, David Luna, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas. Tengan la paleta en la mano lista. La pregunta es la siguiente. Esto no es un descubrimiento, la salud del sistema de salud está en crisis, es uno de los principales problemas que hoy tienen los colombianos, la falta de acceso a los medicamentos, la falta de atención, el deterioro que ha tenido la salud en estos últimos 3 años es evidente. La pregunta es esta, señores candidatos, ¿ustedes mantendrían algo del proyecto de salud del gobierno del presidente Gustavo Petro, sí o no? Bueno, la mayoría, La mayoría dicen la que mayoría no. dice que no, pero hay dos que sí. Aníbal Tres. Gaviria y Juan Daniel Oviedo dicen que sí mantendrían algunas de Perfecto. las cosas del proyecto de salud Entonces, del tienen un gobierno minuto Petro. para justificar su respuesta o para cuestionar. o para cuestionar a su oponente en este caso. Comienzo con la candidata Paloma Valencia. ¿Por qué no mantendría nada del proyecto de salud del gobierno del presidente Gustavo Petro? Porque el proyecto de Gustavo Petro es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza. Se supone que le va a entregar las decisiones de la salud a la politiquería, que no ha hecho sino robarse los hospitales públicos. Yo estoy totalmente en contra de eso. Yo creo en un sistema mixto, donde el Estado y los particulares compiten. Creo en un sistema solidario, con la plata de todos pagamos a los más pobres. Y creo que lo que necesitamos es no seguir, no pagando lo que vale la salud, sino pagando para que no haya filas, para que a los ciudadanos los atiendan, para que haya medicamentos. Vamos a hacer una compra de todos los medicamentos para que la entreguen de manera inmediata. Y vamos a exigir, para pagar la deuda que tenemos, que se atiendan todos los procedimientos que están atrasados. Lo que Colombia necesita es un sistema de salud que atienda, que mande los medicamentos a domicilio a pacientes crónicos con enfermedades huérfanas o con discapacidades y que salve las vidas de los colombianos. No podemos volver esto un tema ideológico. El resultado es lo que los colombianos quieren, no filas, sino medicamentos. Gracias, senadora Valencia. David Luna, ¿usted dijo no o sí? Usted dijo que no. Que no. Que no mantendría ni un artículo, nada de lo que propone el presidente Gustavo Petro en su proyecto de salud. Por la siguiente razón, Camila, la salud no es un experimento político, no es un experimento ideológico. La salud es un derecho que tenemos usted y yo, y la salud tiene que administrarse de manera correcta. No se necesita ninguna ley para cambiar, para ajustar, para meter a los corruptos con prisión perpetua por robarse la plata de la salud. No se necesita ninguna ley para tener un consejo asesor y definidor de políticas con los pacientes, que saben perfectamente dónde están los huecos del sistema. No se necesita ninguna ley para lograr que los medicamentos puedan llegar a su casa por Rappi, por Servientrega o en vehículo particular. Eso es lo que necesita Colombia en estos momentos, es gerencia, porque la plata está en ese banco que se llama ADRES, porque la salud primaria que llega a su hogar está contemplada en la ley estatutaria que se expidió hace más de 10 años. Entonces, no se dejen manipular como si esto fuera una lucha política. Exíganle a los políticos que le den su derecho, que es el medicamento, el tratamiento y obviamente la salud. Muchas gracias, doctor Luna. Uno de los que está en el sí, en este caso que mantendría algo del proyecto de salud del gobierno del presidente Gustavo Petro, es Aníbal Gaviria. ¿Por qué? ¿Qué mantendría? Miren, primero que todo, en general, hay que ser muy franco con los colombianos. No solo se necesita una reforma a la salud, el país necesita muchas otras reformas. Necesita una reforma a la justicia, necesita una reforma política, seguramente un avance en una reforma laboral con ajustes de la actual. Entonces, Aníbal Gaviria sí va a avanzar en reformas, pero no a las patadas, como en este gobierno, porque entonces no salen o salen frustradas, como la reforma a la salud. ¿Qué mantendría? Específicamente en algunos puntos, pero menciono el de el énfasis en atención primaria en salud. Así debe ser la salud, con promoción y prevención, no solo con atención. Pero en otros aspectos completamente diferente. Mantengo y voy a reconstruir un sistema mixto.
voy a aumentar la UPC para que pueda pagar el plan obligatorio de salud y voy a obligar a las EPS a que atiendan a los colombianos máximo en 1 hora. La que se pase de 1 hora será sancionada. Gracias, doctor Gaviria. Exministro Mauricio Cárdenas, usted también respondió que no. De todas las propuestas que hay dentro de esa reforma a la salud, ¿por qué ninguna usted la mantendría? Porque esa es una ley corrupta. Es una ley que nos ha llevado a la Petrosalud, que es donde estamos hoy. No lo hicieron por la vía del Congreso, pero lo hicieron por la puerta de atrás, interviniendo innecesariamente a algunas EPS, pero sobre todo metiendo como interventores a los recomendados de los políticos. ¿Y qué están haciendo? Cobrando peajes para alimentar las campañas políticas, pensando en sus padrinos y no en los pacientes. Es una ley corrupta. Si hay cosas que se pueden mejorar, para eso necesitaremos otra reforma, pero no la de Petro. Pienso yo que lo de los centros de atención primaria lo pueden hacer perfectamente las EPS, pero no al amparo de una ley que lo que ha hecho es retroceder. Se está muriendo la gente porque no le entregan los medicamentos, no les dan las citas, no autorizan los procedimientos. ¿Qué está pasando? No se le paga a los profesionales de la salud. Aquí lo que se necesita es cambiar los interventores y meter gerencia. Pero una vez que Colombia esté ya en una situación estable, que la gente no se esté muriendo, ahí sí pensamos en el rediseño del sistema. Vicky Dávila, muchas gracias, candidato Mauricio Cárdenas. ¿Por qué no mantendría nada del esquema de salud del presidente Petro? Porque es que lo que tiene montado hoy de salud Petro es el niño Kevin, es doña Cecilia. Se murieron esperando medicamentos. Es a lo que están condenados millones de colombianos en nuestro país que no tienen la medicina ni el tratamiento. Entonces, eso no sirve para nada. Nosotros vamos a llegar a pagar la deuda de los medicamentos. Uno, eso es urgente para que ya salgamos de eso. El paciente se está deteriorando, el paciente se está muriendo y no nos dicen cuántos son. No sabemos cuántas Cecilias y cuántos Kevin hay. Entonces, en honor a ellos, vamos a solucionar ese problema. Pero segundo, la robadera, que no se roben más la plata de la salud. Aquí hay candidatos, campañas que se hacen con la plata de la salud durante décadas, se la están robando. Entonces tiene que venir más vigilancia, tienen que volver los técnicos. Tenemos que hacer las cosas bien, que las compras y todo esté en línea. Necesitamos cumplirles a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros, dignificar la profesión y que las mejores EPS se queden y las malas se vayan, se liquidan. Gracias, Vicky. Candidato Juan Daniel Oviedo, usted es el otro que dice que sí, dentro de los diferentes en esta respuesta. ¿Qué mantendría usted? Bueno, estamos hablando del texto a la reforma a la salud, que tiene un propósito fundamental y es que la gente quiere sentir que el derecho a la salud esté manifestado a partir de un acceso universal a la salud y al cuidado. Y es importante que el Estado entienda que hoy nuestro sistema de salud tiene que cuidar también a 12.1 millones de informales de forma adecuada, que están en una situación de vulnerabilidad simplemente porque no forman parte de la formalidad. Entonces, ese propósito de entender cómo vamos a encontrar nuevas formas de financiación de la salud para cubrir a todos los informales con buena calidad es loable. El segundo, la estabilidad laboral y el mejoramiento de las condiciones laborales del personal en salud es fundamental. 78% de mujeres trabajan en el sistema de salud en condiciones de precariedad y de vulnerabilidad. Y finalmente, sí se requieren algunos aspectos legales para la interoperabilidad de sistemas de información que garanticen que la plata de la salud se convierte en mejores vidas. Muchas gracias, doctor Juan Daniel Oviedo. Ahora justifica su respuesta el doctor Enrique Peñalosa. ¿Por qué no asumiría nada de la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro? No, porque la esencia de todo el proyecto es estatizar con unas ideas comunistoides de Petro. Lo que le molesta es que haya participación privada. Quiere que todo sea público, lleno de burócratas recomendados con una corrupción monumental como lo que se ha visto. En Bogotá yo ya reemplacé a Petro y arreglé el desastre que dejó en salud. ¿Y quién fue en buena medida el que lo hizo? El señor Aldo Cadena, que fue gerente de Capital Salud, la EPS del distrito, que dejó eso perdiendo 380.000 millones de pesos al año. ¿Y qué pasó? Llegó Petro a la presidencia y lo nombró de presidente de la nueva EPS y después lo llevó a vicepresidente del FOMAG. Ese es un ejemplo perfecto de cómo es que esa salud que Petro quiere totalmente estatizada, como era el Seguro Social antes, se llena de recomendados políticos incompetentes, de corrupción, y yo sí creo que hay que lograr que la salud sea la mejor y una participación privada en las EPS ayuda a que haya eficiencia. Gracias, exalcalde Enrique Peñalosa. Y nos falta en esta oportunidad, que quedó de último porque en la anterior respondió de primero, Juan Manuel Galán, que dijo que no mantendría nada de lo que ha planteado el presidente Gustavo Petro
en su proyecto de salud. Lo que se ha cometido con el sistema de salud es nada más ni menos que un crimen de lesa humanidad, porque miles de personas han muerto por la ideologización del sistema de salud, pero además ha sido sistemático el intento de desfinanciar el sistema de salud, causando la muerte directa de miles de personas. Como autor de la Ley de Enfermedades Huérfanas, conozco el caso de 2.500 pacientes de enfermedades huérfanas que entre el 2025 y lo que va del 26 han muerto porque no les han entregado los medicamentos, a pesar de ser objeto de una protección especial como población. Eso le pasó a Kevin, que tenía hemofilia y que murió no por montar bicicleta, sino porque no le entregaron el medicamento a tiempo. Una prioridad absoluta es quitarle a los políticos las intervenciones de las EPS, que no solamente este gobierno, sino varios anteriores les han entregado. Enfatizar la salud mental y la salud emocional como proyecto bandera de salud pública en Colombia y incluir en el plan de beneficios la rehabilitación oral para los adultos mayores por dignidad. Gracias, doctor Galán. Ahora les voy a pedir que cojan todas sus paletas para hacerles una contrapregunta sobre este tema para que respondan sí o no y tienen 30 segundos. Hay un debate sobre salud. Hay un debate entre las EPS y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Las EPS dicen que el problema es la UPC, que es insuficiente para poder cubrir los costos, mientras el presidente Gustavo Petro dice que el problema está en la gestión del sistema de salud. ¿Tienen razón las EPS en su argumentación de que la UPC es insuficiente? A ver cómo nos fue. Todos dicen que sí. Todos dicen que sí. A ver, Todos dicen, coincidieron. pero Tienen razón parcialmente. ¿Eso qué es? Sí. ¿Eso sí o no? ¿Eso sí o no? Senadora Paloma Valencia, sí tienen razón las EPS, la UPC es insuficiente y eso con eso se arregla el sistema de salud. Vea, lo primero que hay que decir es que esto ya no es una discusión. Petro entró a manejar las EPS. Las está manejando el gobierno a su antojo, hasta se brincó los requisitos que había que tener para nombrar los interventores. ¿Y qué está pasando? La salud está más costosa. La UPC que ellos tienen no les alcanza, no le alcanzó a Aldo Cadena, no les alcanza a estos interventores. Tengo todos los derechos de petición que lo demuestran. El gobierno lo que ha hecho es estrangular la salud, porque Petro tiene boca para hablar sobre la salud y los colombianos, pero no tiene corazón. Doctor Luna, usted dice como sí, como sa, ¿sí o no? Es que no todo puede ser en la vida sí o no, Ricardo. No. Y usted no gobierna así. Es que yo sí creo que en esto tenemos que ser más serios. Explique sus matices. Yo le explico mis matices, pero usted no me diga que todo tiene que ser sí o no, porque me parece un irrespeto. Me parece que sí se debe aumentar la UPC, pero no tiene razón las EPS porque falta tecnología en el sistema. Hay mucha plata que se la están robando, mucha plata que no tiene trazabilidad, muchos medicamentos que no llegan a los pacientes. Y por esa razón esto merece una respuesta amplia que nos permita decir dónde están esos responsables. Gracias, doctor Luna. Exgobernador Gaviria, usted dice que sí tienen razón las EPS. Igualmente con matices, claro, es una respuesta compleja, pero indudablemente hay que crecer la UPC. Aníbal Gaviria va a crecer la UPC, pero no solo la va a crecer, sino que va a igualarla. Llevo más de 10 años como alcalde de Medellín, como gobernador de Antioquia diciéndolo. Absurdo que haya una para el régimen contributivo y otra para el régimen subsidiado. Tiene que haber igualación para que haya equidad. Pero lo otro es que hay que gobernar las EPS y hay que obligar a que las EPS sean eficientes y transparentes. O sea que sí, comparte de no. Aquí hay un asunto y es que el déficit del sistema de salud es gigantesco. Hay algunos cálculos que hablan de más de 16 billones y otros que son mucho más catastrofistas y por eso la pregunta, doctor Cárdenas. Usted dice que sí es insuficiente la UPC. Sí, los números son los números. El costo hoy 111 y la UPC es 100. Ahí hay un descalce, hay un desbalance, ahí están las pérdidas de entrada. El problema no es ese, el problema es que Petro no les ha querido poner la plata porque se la quiere gastar en otra cosa. Se la está gastando en un programa que importó de Cuba, que se llama Barrio Adentro a Cuba, que se llama Equipos Básicos de Salud. Los citaron a la Plaza de Bolívar esta semana, llenaron la plaza con contratistas. Hay gente que se le mete a la casa a la gente a tomar fotos para hacer un empadronamiento, para saber cómo van a votar. Esa es la plata que debería estar en la UPC atendiendo la salud de los colombianos. Candidata Vicky Dávila, usted, ¿por qué sí dice que la UPC se debe aumentar? Porque yo creo que David tiene la razón. Por un lado, las EPS sí tienen la razón
en que no alcanza la plata. Esa es una realidad, lo estamos viendo. Pero por el otro lado ha habido corrupción. En donde está en un error Petro es que no es corrupción solo en las EPS, sino en IPS, en hospitales, en el gobierno. No se le olvide, señor Petro, que en su gobierno también se han robado la plata de la salud. Nosotros queremos una comisión independiente, como el Banco de la República, que fije esa UPC, con la suficiencia que pide la Corte. Pero, por supuesto, con un presupuesto finito, porque no tenemos un presupuesto como el de Suiza. Así es, gracias. Vicky, doctor Juan Daniel Oviedo, usted también dice, está en el sí, en este caso. ¿Por qué es insuficiente y por qué considera que se debe aumentar la UPC? Yo digo que sí, el problema es la UPC, pero quiero ser más pedagógico. Nadie en Colombia sabe qué es la UPC, por Dios, ¿sí? Y es importante que usted entienda que el problema es eso, se llama la UPC, porque es como el pago anticipado para que el sistema de salud nos atienda si nos enferma, si nos enfermamos. Y ahí, como lo decía Mauricio, la evidencia vale la pena. Escuchar los datos son fundamentales. Y ese gobierno, por su ideologización, ha ignorado los datos durante 2 fijaciones de ese pago anticipado. Por eso ese es el problema. Muchas gracias por la pedagogía, doctor Oviedo. Y ya con esa pedagogía, exalcalde Enrique Peñalosa, ¿por qué sí? Claramente están faltando recursos, entonces hay que aumentar la UPC o la plata que se le envía a la salud. Pero aquí lo que se necesita es buena gerencia y cero corrupción. Yo recibí de Petro unas filas desde la 1 de la mañana, recibí un sistema absolutamente quebrado de la EPS del Distrito Salud Capital y no hizo Petro un solo hospital y nosotros hicimos hospitales bellísimos y arreglamos todo eso con la misma plata. ¿Por qué? Porque había buena gerencia, cero corrupción y es lo que vamos a hacer. Muchas gracias, doctor Peñalosa. Ahora su minuto, doctor Galán, sus 30 segundos. Doctor Galán, ¿por qué sí? ¿Por qué está en el sí en este caso con la UPC? En estos más de 30 años que estuvo vigente el sistema de salud como lo conocimos, los colombianos tuvimos 2 logros fundamentales: un acceso prácticamente universal al sistema y la protección financiera para las familias, que enfermarse no significara caer en la pobreza. Eso está en peligro, eso está al borde del colapso. Necesitamos que la UPC esté financiada con la carga de la enfermedad y la siniestralidad que se necesita, pero con control, con inspección, vigilancia. El 7 de agosto se suspenden los 5 billones de pesos de salud a los territorios, el programa que mencionó Mauricio Cárdenas, y se invierte en la entrega de los medicamentos a los pacientes. Muchísimas gracias, doctor Galán. Vamos